ella firmó los papeles del divorcio sin derramar una sola lágrima. Nadie en ese pueblo imaginaba que, 3 años después, sería ella quien tocaría a la puerta de esa misma casa, con una carta en la mano capaz de destruir todo lo que él había construido sobre su dolor. Marisol Duarte tenía 34 años cuando su mundo se partió en dos. Vivía en Cusco, en una casa modesta que ella y su esposo, Ricardo Ferreira, habían levantado con años de sacrificio. Ricardo trabajaba como gerente en una empresa de logística y Marisol se dedicaba a la contabilidad desde casa mientras criaba a Valentina, la hija que Ricardo había tenido en un matrimonio anterior. La madre biológica de la niña, según Ricardo siempre había dicho, los había abandonado cuando Valentina apenas tenía 2 años. Nunca más volvió a aparecer. Nunca escribió, nunca llamó, nunca preguntó por su hija. Marisol asumió ese vacío como si fuera propio. Crió a Valentina como si hubiera salido de su propio cuerpo. Le enseñó a leer, la acompañó en cada fiebre nocturna, la defendió en cada pelea escolar. Durante 10 años fue la única madre que esa niña conoció. Y durante 10 años creyó que su matrimonio con Ricardo era sólido, construido sobre la lealtad y el esfuerzo compartido. Todo comenzó a resquebrajarse un martes cualquiera, cuando Marisol encontró un mensaje en el teléfono de Ricardo que no debía ver. No era una infidelidad cualquiera, era algo mucho más retorcido. El mensaje era de una mujer llamada Teresa Salazar, y en él se leía una frase que Marisol jamás pudo borrar de su memoria. Ya casi está todo listo para que Valentina sepa quién es su verdadera madre. Marisol sintió que el piso se abría bajo sus pies. Durante días fingió no saber nada, mientras investigaba en silencio, uniendo piezas que antes no tenían sentido. Descubrió que Teresa Salazar no era una amante cualquiera. Era, en efecto, la madre biológica de Valentina. La misma mujer que Ricardo había descrito durante una década como una persona ausente, egoísta, incapaz de amar a su propia hija. La verdad era otra. Ricardo nunca había dejado de verla. Los abandonos, las ausencias, el silencio de Teresa durante todos esos años no habían sido decisión de ella. Ricardo la había alejado deliberadamente, ocultándole el paradero de la niña, inventando excusas, cambiando números de teléfono, mudándose de ciudad cada vez que sentía que Teresa se acercaba demasiado. Todo para quedarse con la custodia total y, según descubriría Marisol más adelante, para cobrar una pensión económica que la familia de Teresa giraba mensualmente sin saber la verdad de la situación. Cuando Marisol confrontó a Ricardo, esperaba negación, quizás lágrimas, alguna excusa desesperada. En cambio, recibió una frialdad que la heló por dentro. Ricardo no lo negó. Simplemente le dijo que las cosas habían cambiado, que Teresa merecía una segunda oportunidad, que Valentina necesitaba conocer a su verdadera madre y que Marisol, en el fondo, siempre había sido provisional. Esa palabra, provisional, se clavó en su pecho como un cuchillo. 10 años de entrega reducidos a una etapa de transición. Lo que vino después fue incluso más cruel. Ricardo le pidió el divorcio en menos de un mes. Le explicó, con una calma que rozaba la crueldad, que Teresa se mudaría con ellos, que Valentina necesitaba estabilidad emocional y que lo mejor para todos era que Marisol se apartara sin hacer drama. Como si 10 años pudieran evaporarse con una frase amable. Marisol no gritó, no rogó. Algo dentro de ella se apagó esa noche, pero también algo distinto empezó a encenderse, una determinación fría, silenciosa, calculadora. Si Ricardo quería tratarla como una etapa desechable de su vida, ella se aseguraría de que esa etapa terminara dejando una marca imposible de borrar. Aceptó el divorcio sin pelear. Firmó los papeles rápidamente, casi con una sonrisa que desconcertó a Ricardo. Puso la casa en venta antes de que él pudiera reaccionar, alegando que necesitaba el dinero para empezar de nuevo. Ricardo, ansioso por instalar a Teresa cuanto antes, no puso resistencia.
No sabía que, mientras negociaba con el comprador, Marisol ya había comenzado a mover otras piezas en secreto. Durante los últimos meses de su matrimonio, Marisol había encontrado documentos bancarios ocultos en un cajón que Ricardo creía bien resguardado. Ahí estaban los comprobantes de la pensión que la familia de Teresa depositaba cada mes, destinada oficialmente a los gastos médicos y educativos de una hija que, según Ricardo le había hecho creer a todos, había sido abandonada por su madre biológica sin ninguna razón. Marisol también encontró correos electrónicos antiguos, cartas que Teresa había enviado durante años intentando localizar a su hija, cartas que Ricardo había interceptado y escondido, cartas donde se notaba la desesperación real de una madre buscando respuestas. Con paciencia de años, Marisol fotografió cada documento, escaneó cada carta, guardó copias en 3 lugares distintos. No dijo una palabra. Dejó que Ricardo pensara que había ganado, que ella se marcharía derrotada y en silencio, como una sombra que se disuelve sin dejar rastro. El día que se cerró la venta de la casa, Marisol recibió el dinero completo en su cuenta. Esa misma tarde, desapareció. No dejó dirección, no dejó número de contacto, no dejó explicaciones a nadie del vecindario. Ricardo, ocupado en instalar su nueva vida con Teresa en la casa que ya no le pertenecía, pues el comprador ya exigía la entrega inmediata, tuvo que buscar otro lugar donde vivir, algo que no había previsto en su plan perfecto. Pasaron 3 años. Ricardo y Teresa se habían mudado a Arequipa, intentando reconstruir la imagen de familia feliz que él tanto ansiaba proyectar. Valentina, ya con 13 años, seguía confundida por el cambio abrupto, extrañando en secreto a la mujer que la había criado y que un día simplemente desapareció de su vida sin despedirse. Nadie le explicó bien qué había pasado. Solo le dijeron que Marisol se había ido a vivir lejos. Lo que ni Ricardo ni Teresa sabían era que Marisol nunca dejó de vigilar desde las sombras. Contrató a un abogado especializado en derecho de familia, presentó ante las autoridades correspondientes toda la documentación que había recopilado. Las cartas interceptadas, los comprobantes bancarios, los registros de mudanzas repentinas que coincidían sospechosamente con cada intento de Teresa por encontrar a su hija. La evidencia era contundente. Ricardo había cometido durante años lo que legalmente se conoce como sustracción y ocultamiento parental, además de fraude, al recibir dinero bajo el pretexto de gastos que nunca rindió cuentas ante nadie. La denuncia llegó como una tormenta que nadie esperaba. Un día cualquiera, mientras Ricardo desayunaba con Teresa y Valentina en su departamento de Arequipa, tocaron a la puerta. No era Marisol. Eran 2 oficiales acompañados de un representante legal, con una orden judicial en mano. Ricardo palideció al escuchar los cargos: ocultamiento deliberado de una menor a su madre biológica, fraude relacionado con pensiones alimenticias y falsificación de declaraciones ante instituciones educativas y de salud. Teresa, que había reconstruido su vida creyendo en la narrativa que Ricardo le había vendido, que finalmente había recuperado el derecho de estar cerca de su hija por voluntad propia de él, se enteró en ese instante de la verdad completa. Ricardo nunca había cambiado de opinión por amor o arrepentimiento. La aparente reconciliación había sido, en realidad, una estrategia calculada tras enterarse de que Marisol comenzaba a sospechar y de que el círculo se cerraba. El proceso judicial se extendió por meses. Marisol, citada como testigo clave, entregó cada prueba con precisión quirúrgica. Su testimonio fue devastador para la defensa de Ricardo. No solo relató los hechos con calma absoluta, sino que presentó documentos que ni el propio abogado de Ricardo pudo rebatir. La sala del tribunal escuchó, con incredulidad, cómo un hombre había manipulado a 3 mujeres y a una niña durante más de una década para sostener una mentira que le convenía económica y emocionalmente. Valentina, ya con la madurez suficiente para comprender fragmentos de la verdad,
pidió hablar con un psicólogo forense antes de que se dictara sentencia. En esas sesiones, expresó algo que marcó el rumbo final del caso. Extrañaba profundamente a Marisol, la mujer que la había cuidado como si fuera su propia hija, y sentía que le habían arrebatado esa relación sin ninguna explicación honesta. La sentencia llegó como un golpe certero. Ricardo fue hallado culpable de ocultamiento parental y fraude, condenado a pagar una indemnización considerable tanto a Teresa como al Estado por los fondos malversados, además de una pena restrictiva de libertad. Perdió la custodia principal de Valentina, que pasó a compartirse legalmente entre Teresa, ahora reivindicada ante la ley como madre legítima y víctima de años de separación forzada, y bajo supervisión judicial que reconocía también el vínculo afectivo real que la niña mantenía con Marisol. Fue precisamente ese reconocimiento judicial el giro que nadie esperaba. El juez, sensible al testimonio de la menor y a los años de crianza genuina que Marisol había ofrecido sin ningún lazo de sangre, autorizó visitas regulares entre ambas, reconociendo legalmente el rol materno afectivo que Marisol había ejercido. Fue así como, después de 3 años de silencio y distancia, Marisol volvió a tocar timbre en la vida de Valentina, esta vez sin secretos, sin mentiras y con la verdad completamente expuesta. El reencuentro fue tan doloroso como sanador. Valentina corrió a abrazarla apenas la vio, y por primera vez en mucho tiempo, Marisol permitió que las lágrimas que había contenido durante años finalmente cayeran. No era la venganza lo que la había mantenido en pie. Era la certeza de que la verdad, tarde o temprano, encuentra la manera de salir a la luz. Ricardo, mientras cumplía su condena, perdió absolutamente todo lo que había intentado proteger con sus mentiras. El respeto de su hija, la confianza de Teresa, su reputación laboral y su libertad. Teresa, por su parte, inició un proceso lento pero genuino de reconstrucción con Valentina, entendiendo que el tiempo perdido no se recupera, pero que aún había un futuro posible por construir, ahora sin manipulaciones de por medio. Marisol jamás buscó destruir a nadie por simple resentimiento. Lo que hizo fue exponer una verdad que llevaba años enterrada bajo mentiras cómodas y silencios convenientes. No gritó, no rogó, no suplicó por su lugar en esa familia. Simplemente esperó el momento correcto, reunió las pruebas necesarias y dejó que la justicia hiciera el resto. Su historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que el amor genuino no siempre viene acompañado de lazos de sangre, y de que la manipulación, por más perfecta que parezca, siempre deja grietas que terminan por revelarse. Hoy, Marisol continúa siendo una presencia constante y estable en la vida de Valentina, ahora bajo términos claros, legales y honestos. Ricardo, en cambio, aprendió de la manera más dura que ninguna mentira, sin importar cuán bien construida esté, puede sostenerse para siempre. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, dejar tu comentario contándonos qué opinas de la valentía de Marisol y suscribirte a Justicia Carmesí para no perderte las próximas historias reales que te harán reflexionar sobre el amor, la traición y la justicia. Compártela con alguien que necesite recordar que la verdad siempre, tarde o temprano, sale a la luz.